Shalom Ubrajá, bienvenidos a este caluroso día. Ya me he recompuesto un poco, perdón por el sofoco. Vengo de la calle y hace muchísimo calor fuera. Y bueno, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. De Daf Yomi, estamos en el capítulo 7, página 74. Bien, ayer vimos un poquito de la página 74. Estamos estudiando la segunda Mishnah del capítulo, que es la Mishnah que nos habla de las melajot. Nos están enumerando cuáles son las 39 categorías principales de trabajos prohibidos en Shabbat. Hemos visto ya algunas de ellas. Y entonces vamos a seguir. Aquí tenemos para compartir la página que vamos a estudiar. Si el ordenador quiere, porque si yo estoy acalorado, no os digo el ordenador, o sea, ahora mismo el ordenador me está pidiendo vacaciones, pero aquí. Muy bien. Se supone que ahí está. Muy bien. Entonces, estamos aquí, Tanur Rabanán. Ahí es donde vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Por supuesto, voy a agrandar el zoom para que todo el mundo pueda ver. Perdón por el inconveniente, pero estamos en ello. Realmente el ordenador no quiere trabajar. Y me he venido a la sala principal porque aquí hay aire acondicionado. Muy bien. Entonces, estamos ahí. Voy a subir un punto más de porcentaje de zoom y ahí estamos. Muy bien. Entonces, ahora sí. Vamos a empezar donde está marcado en amarillo y dice Tanur Rabanán. Enseñaron nuestros sabios en una vereita. Enseñaron nuestros sabios en una vereita. Hayule fanab mineo jalim. Una persona tiene ante sí varios tipos de comida, ¿sí? Que están mezclados. Es decir, hay parte de la comida que es comida y hay parte que es desperdicio. Dino, es decir, la ley que vamos a tener es la siguiente. Borer beogel, borer umaniach, velo yibror, veimberar, hayab hatat. Es decir, nos dice, ¿cuál es la ley? La regla general, la halajá es así. Una persona selecciona y come, o selecciona y dispone para que la gente coma, pero si una persona no puede seleccionar, y si selecciona, va a ser culpable de un korban hatat, de una ofrenda delictiva. Entonces, pregunta a Gemara. Dice, ¿hay que amar? ¿Sí? Es decir, ¿cómo vas a explicar esto? Porque aparentemente se están contradiciendo. Está diciendo que sí se puede seleccionar. Pero por otro lado está diciendo que no se puede seleccionar. Perdón, voy a ver un mensaje en el chat. Sí, muy bien. Por un lado dice que no se puede seleccionar y por otro lado sí se puede seleccionar. Entonces, ¿cómo lo explica? Dice, Amarula. Dijo Ula, aquí que amar. Así es como hay que explicar y enseñar esta vereita. Borer beogel lebobayom. Es decir, una persona selecciona y come en ese mismo día, ¿sí? Uborer umaniach lebobayom, o selecciona y dispone para que otras personas coman en ese mismo día. Ahora dice ulemajar, pero si lo hace para mañana, lo yibror, que no seleccione. Y si selecciona, tiene que traer una ofrenda de hatat. Seleccionar es, vamos a ver ahora lo que es seleccionar. Muy bien. Pregunta la llamará. Y dice, espera, si esto funciona así, vamos a aplicarlo a todas las reglas de la Sabot Melaja, a todos los trabajos prohibidos de Shabbat. Por ejemplo, dice, es decir, lo pone esto Rav Hizda y dice, vejimutarle fot le bobayom, vejimutarle bashel le bobayom, ¿acaso está permitido hornear para ese mismo día o cocinar para este mismo día? Es decir, si yo hago en Shabbat
horneo para el mismo Shabbat está permitido, ¿por qué entonces para el Borer sí estaría permitido? El Amar Rav Hizda. Entonces, así es como dice Rav Hizda que hay que entender esta vereita. Borer veogel, pajot mikashiur, borer umaniach pajot mikashiur, bekashiur lo yibror, veimberer hayab hatat. Y Rav Hizda dice no, en realidad lo que está diciendo es así. Si una persona selecciona y come menos del shiur de una grogeret, que habíamos visto que era lo mínimo que se considera para profanar Shabbat, o si una persona selecciona y dispone para otras personas menos que una grogeret, entonces lo puede hacer. Pero si lo hace más que el shiur, entonces que no lo haga, pero si lo hace, es hayab hatat. Tiene que traer una ofrenda delictiva. Entonces, ¿qué van a preguntar? ¿Qué le van a oponer a Rav Hizda? Lo mismo que acabamos de oponer. Y entonces dicen, Matkile Rav Yosef lo opone y le dice, Vejimutarle fot bajot mi kashiur. ¿Acaso está permitido hornear menos de un shiur? Si yo horneo menos de una grogeret de pan, ¿está permitido en Shabbat? Ela. Entonces, ¿cómo explica Rav Yosef la vereita? Dice así, Borer beogel bayad, borer umaniach bayad, es decir, si selecciono y como con la mano, es decir, hago la selección con la mano para comer o hago la selección en la mano para dársela a otra persona, entonces está bien. Ahora, becanón, pero si lo utiliza con un embudo, o betamhui, o con un gran plato, lo yibror, que no selecciona así, bin beraer, y si selecciona así, patur, está exento, ¿sí? Aval azul, pero está prohibido, ¿sí? Hacerlo así. Ubanapá, ubijbará, lo yibror, pero con ningún tipo de tamiz puede seleccionar. Vimberer hayab hatat. Y si lo hace, tiene que traer una ofrenda delictiva. Entonces pregunta la Gemara y dice, Matkifle Rabba Amnuna. Le preguntó Rabba Amnuna a Rabbi Yosef, Midi Kanon Betam Katane. ¿Sí? Es decir, ¿acaso está recordado en la Bereitá que con un embudo o con un plato grande se puede hacer? No lo dice la Bereitá. Él ama Rabba Amnuna. Entonces, ¿cómo dice Rabba Amnuna? ¿Cómo explica? Este hecho de borer, beogel, borer humanías que está permitido. Dice, borer, beogel, betnai sheibror, ogel, mitoch, absolet. Es decir, la persona que viene a seleccionar, a condición de que seleccione lo que es bueno de lo que es malo, y después se lo come. Bien. Borer humanías, ogel, mitoch, absolet, lo mismo. Selecciona y dispone para otros la comida del desperdicio, entonces se puede. Vimbirer hayab hatat. Perdón, aval psolet, mitoch ogel lo yibror, pero si es lo que selecciona es el desperdicio de la comida, no puede seleccionar de esa manera. Y si lo hace, tiene que traer una ofrenda de hatat. Bien, Malkible Abaye. Vino Abaye y le preguntó, mi diogel betoch psolet katane, ¿y acaso está explicado esto que tú estás diciendo? Que lo que está permitido es sacar la comida del desperdicio. Entonces, ¿cómo dice Abaye? ¿Cómo explica la Mishnah? Borer beogel lealter. Una persona que selecciona y come inmediatamente. Borer maniach lealter. O come, o selecciona y dispone inmediatamente. Ulebo bayom lo yibror. Pero si lo hace para más adelante en el día, que no lo haga. Y si lo hace, vimberer, nace, que borer leotzar. Y entonces, si lo hace, va a parecer que está seleccionando para almacenar Behayab Hatat. Y por lo tanto, tiene que traer una ofrenda delictiva. Amaruha Rabanan Kame de Rabba, dijeron los sabios delante de Rabba, y que respondió Shapir Amar Nachmani. Dijo, como lo dijo Abaye, está muy bien. Bien, es decir, que cuando se selecciona únicamente, sabemos que la regla general es que se puede seleccionar lo que se va a comer del desperdicio con la mano y para comer inmediatamente. Esa es la regla general para lo que es borer. Muy bien. Entonces dice,
dice así, sigue la Gemara y dice, Ayule fanav shenemine ojalin, uberer beajal, uberer beiniach, Rabashi matne, sheu patur. Es decir, aquí vamos a ver la opinión de Rabashi. Y Rabashi dice que si la persona tenía ante él varios tipos de comida, y entonces, ¿qué hizo? Seleccionó y comió, o seleccionó y dispuso, Rabashi dice que está permitido. Rabbi Yirmiyah, midifti, matne sheu hayab. Yirmiyah de Difti dice que es culpable de traer una ofrenda de Hatat. Rabashi matne patur. Ahora pregunta la Gemara y dice, Rabashi dice que es patur, que está exento. Si antes dijo que Rabashi que no estaba patur, ¿sí? Entonces, responde la Gemara y dice, Lokasha, no hay dificultad. Aquí, lo que dijo aquí Rabashi, que está exento, está hablando del canón, es decir, del embudo y del tamhui. ¿Sí? Ahí en la Bereitá, donde dijo que es Hayab, está hablando que es culpable, está hablando de los tamices. Muy bien, la Gemara nos cuenta una historia y dice así, Kiata Rabdimi, cuando llegó Rabdimi de la tierra de Israel a Babel, voy a tratar de... Perdón que no estoy moviendo bien la página, pero el ordenador está muy lento y realmente va a ralentizar mucho el... Aquí estamos. Kiata Rabdimi. Le dice así, cuando llegó Rabdimi de la tierra de Israel a Babel, Amar, Shabbata de Rab Babe Habe. ¿Qué pasó? Que se encontró que había una Toranut, se dividían las tareas en los Shabbatot de quién se iba a encargar de los alumnos. Y ese Shabbat le tocaba a Rav Bibi. Y Clau, Rabi, Ami, Rabiasi. Y vinieron ese día Rabami y Rabasi. Shada Kamayu, Calcalá de Pere, puso ante ellos una cesta llena de frutas y tiró sobre la mesa todas las frutas. ¿Sí? Velo Yadana, y nosotros no sabemos. Y Mishum de Sabar Ogel Mitoch Psolet Asur, porque a lo mejor piensa que separar, es decir, no sabemos qué, ¿por qué no cogió y fue dando una fruta a cada uno? La fruta, ¿qué quieres? ¿Una pera? Toma una pera. ¿Qué quieres? ¿Una manzana? Toma una manzana. ¿Por qué las tiró todas? Bien, y para que cada uno cogiese lo que quisiese. ¿Acaso es porque el hecho de seleccionar Ogel Mitoch Psolet está prohibido? Es decir, de tomar lo que yo quiero y dejar lo que no quiero está prohibido. O a lo mejor Mishum Ain Yafahu lo hizo porque para mostrar cuánta abundancia había. Entonces no sabemos si lo hizo porque temía profanar Shabbat o simplemente porque era la forma que quería mostrar cuánta abundancia había. Muy bien. Sigue la Gemara y dice, Hizkiya Amar, dijo Hizkiya, Haborer Turmusim, Mitoch Psolet Shelahem, Hayab. Muy bien, aquella persona que viene a seleccionar Turmusim. Turmusim son como trufas, como turmas, ¿sí? Es decir, es algo que necesita cocerse muchas veces para que cada vez se vaya mejorando. ¿Bien? Y entonces tenemos turmusim que ya fueron hervidas, pero necesitan 5, 6, 7 veces ser hervidas. Algunas turmusim son necesarios dos cocciones y con otras son necesarias más cocciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos son los que son psolet y los que son ogel. Es decir, las de mejor calidad necesitan hervirse muchas veces. Y las que son de peor calidad necesitan hervirse menos veces. Entonces, ¿cómo es la cosa? La cosa es así. Dice, Lema Kasabar Hizkiya. ¿Qué es lo que pensaba Hizkiya? Ogel mitoch psolet asur levarer. Está prohibido separar la comida del desperdicio. Shane turmusim. Es decir, es diferente el caso de los turmusim. ¿Por qué? Porque estas turmusim, estas trufas, pasamos a la mudbet, estas turmusim, de shaklele shiva zimne, es decir, la forma normal es que se les haga hervir 7 veces. Veilo shaklele masreach, y si no se les llega a hacer esto, que se les hierve 7 veces, empiezan a oler mal. Vejipsolet mitoch ogel dame, y entonces se parece como que es psolet, está tomando el desperdicio de la comida, es decir, llega y hirvió todas las trufas. Y entonces resulta que algunas necesitan 2 cocciones, otras necesitan 5, otras necesitan 7.
las que necesitan más cocción, si yo no las sigo cocinando, van a empezar a oler mal. Bien, y que son las de mejor calidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a empezar a sacar las buenas, las de mejor calidad, para volver a hervirlas en Shabbat. Bien, no en Shabbat hervirlas, pero las voy a sacar para que no estén con las otras y me pueda comer las que ya son comestibles. Pero puesto que si yo no las hiervo, van a empezar a oler mal, entonces se considera como que es desperdicio, y entonces yo estaría tomando el desperdicio de la comida, y por eso dijo Hizkiya que no se pueden separar en Shabbat. Muy bien, con esto terminamos el tema de Borer, y empezamos con la siguiente melajá que dijo la Mishnah, que es Tojen. Tojen es moler, si quiere marcar. Muy bien. Tojen. Bien. ¿Qué es Tojen? Amar la papa, dijo la papa. Haimai de Faris Silka. Es decir, una persona que viene y coge una verdura, por ejemplo, acelga, dice aquí, y la corta en trocitos muy chiquititos. Hayav Mishun Tojen es culpable de profanar Shabbat por causa de la malajá de Tojen, porque está moliendo. De la misma manera, perdón, estoy tratando de... Aquí, muy bien. De la misma manera, Amar Rav Menashe, dijo Rav Menashe, Hayman de Salit Silte, una persona que viene y que corta trozos de madera muy pequeñitos para ponerlos para yesca en el fuego, para sí, trozos chiquititos para que el fuego prenda. Hayam Mishun Tojen también es culpable de profanar Shabbat a causa de Tojen, el que está moliendo. Amar Rabashi y Kapid a Mishhata, Hayav Mishun Mejate. Ahora, si él viene a ser estricto en el tamaño en el que corta cada tipo de palo de madera, entonces es culpable por la prohibición de cortar. Perdón un segundo. Perdonad un segundo, tengo que pausar esto y ahora seguimos un minuto. Los niños que están en casa y solos. Muy bien, entonces estábamos viendo el hecho de tojen, es decir, moler. Es decir, si cortamos las maderas chiquititas, entonces también sería tojen. Pero si lo hacemos siendo meticulosos en la medida en la cual lo cortamos, entonces en mejatej estamos infringiendo la prohibición de cortar. Siguiente melajá. Ve alash, ve a ofe, es decir, el que amasa y el que hornea. Amar las papas, dijo las papas. Dijo las papas. Shabak, Tanadidan, Bishul, Semamanim, de Haba Bamishkan. Es decir, cuando se nos enseñó la prohibición entre las 39 labores, ¿sí? Nos dijeron que esto era por las labores que se hacían en el Mishkan, en el tabernáculo. ¿Y dónde se horneaba en el Mishkan? En el Mishkan no se horneaba. Únicamente, ¿qué se hacía? Para hacer los teñidos de las telas, se cocinaba. Entonces dice, responde la Gemara y dice, Nakat ofe tanadidan sidura de pat nakat. Es decir, ¿por qué enseñó ofe? Es decir, hornear. Porque vimos que las melajot estaban divididas en categorías. La primera categoría que se enseñó es la categoría de las labores necesarias para hacer pan. Y para hacer pan no se necesita cocinar, sino que se necesita hornear. Y por eso la Mishnah enseñó que es hornear. Muy bien, sigue la Gemara y dice, Amar Rab Aja bar Rab Avira. Hayman de Dasha, de Shada, perdón, vesticta le atuna. Una persona que coge un trozo, una estaca de madera y la tira dentro de un horno que está caliente. ¿Para qué? Para que se seque bien la madera y se endurezca. Hayab Mishum Mebashel es culpable de infringir la prohibición de cocinar. Y pregunta la Gemara, Pshita, ¿esto es evidente? ¿Sí? Y responde la Gemara, ¿por qué es necesario enseñar esto? Mau de tema, ¿qué es lo que tú podrías haber pensado? Dice,
le sharure mana ka mikaben. Es decir, ahí él lo que intenta es fortalecer, ¿sí? Y no cocinar. Kamash malan. Por eso viene la enseñanza y te dice, no, no es así. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, de mirpa rafe behadar kami. ¿Por qué? Porque antes de endurecerse, se blandece. Y esa es la forma habitual en la cual funciona el proceso de cocción. Amar Raba Barrabuna, dijo Raba Barrabuna, Hayman de Arta Kufra. Lo mismo pasa con una persona que viene y toma alquitrán y lo viene a calentar, a hacer hervir. Hayab Mishum Mebashel también infringe la prohibición de Mebashel en Shabbat. Entonces pregunta la Gemara y dice, Pshita, ¿esto es evidente? ¿Sí? Responde la Gemara y dice, Maudetema, ¿qué es lo que tú podías haber pensado? ¿Sí? Que van de Hadar de Akusha. Dice, puesto que después se va a endurecer, a lo mejor podría haber pensado que no se llama cocinar. Dice, émalo, entonces va a decir que no, Kamash Malan. Por eso viene y te dice, no, no es así. A pesar de que se endurezca, puesto que primero se ablandece, entonces también se llama cocinar y por eso es culpable de infringir. Muy bien, estamos por aquí. Kamash Malan. Muy bien, Aman Raba. Bien, voy a tratar de subir esto arriba de la página, a ver si el ordenador me lo permite. Me fui. Ahí está, muy bien. Amar Raba, dijo Raba, Hayman de Abad Javita, una persona que viene a construir un Javit, un tonel, no una Javita, no una tortilla. Un Javit, un tonel. No un tonel de madera, sino algo que está hecho de arcilla. Bien, es decir, una vasija de arcilla. Una persona que viene a hacer una vasija de arcilla en Shabbat, Hayab Mishum Sheva Hataot. Infringe 7 melajot de Shabbat y por lo tanto tiene que tener 7 hataot, 7 ofrendas delictivas. Rashi especifica cuáles son los hataot. Dice, tojen, moler. ¿Por qué? Porque él muele la tierra. Borer, seleccionar. ¿Sí? Después, meraked, es decir, tamizar. Lash, amasar. Mejakek, alisar. Ma'avir, encender el fuego. ¿Sí? Umebashel y cocinar. Estas son las 7. Ahora dice un misho tanur, y si además hace un horno de arcilla, hayab mishum shemona hataot. Dice además, no son 7, son 8. Los 7 anteriores, ¿sí? Más 1. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez que acaba el horno, ¿qué es lo que hace? Lo encala. Bien. Muy bien. Amara Valle, Jaimán de Abad Jalta, es decir, una persona que hace una cesta de mimbre. Hayab Ajat Esre Hataot infringe 11 melajot de Shabbat y por lo tanto tiene que traer 11 ofrendas. ¿Cuáles son? Kotzer, es decir, recolecta porque coge la paja, notea, planta porque al cortar favorece el crecimiento, meamer, amontona, borer, selecciona, mejaque, caliza, tojen, muele, mejatej, corta, mesig, es decir, viene a hilar, oseshte batenirin, es decir, mueve los hilos para que pueda pasar entre medias lo que está tejiendo, como vimos. Oreg teje y maquebe patish y da el golpe final cuando acaba la cesta. Veí, jaite, le fume, y si además le hace una boca, es decir, algo para verter, ¿sí? Entonces son 13 prohibiciones las que infringió, tiene que traer 13 ofrendas. ¿Por qué? Las 11 que hemos visto antes y otra más por tofer, por coser y por coser, por atar. Muy bien. Shaninu be Mishnatenu, la siguiente parte de nuestra Mishnah.
Agozez etatzemer, véame al veno. Una persona que esquila la lana y la blanquea. Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan. Hatovet Tzemer Shalgabe Behema Beshabat. Una persona que viene a tejer, a urdir la tela, perdón, la lana sobre el animal en Shabbat, es decir, sobre el mismo animal, y después la corta, ¿sí? Incluso que no lo hizo de la manera habitual, ¿sí? Porque primero se esquila la lana y después se viene a tejer y a hacer todo lo demás. Hayab Shalosh Hataot infringe 3 prohibiciones y tiene que traer 3 ofrendas de Hatat. Una por gozés, una por esquilar, una por menapetz, una por peinar, y otra por tobé y otra por urdir. Rafkana dijo, en derech gezizá bekach, dice, puesto que la forma habitual de esquilar no es esta, ven derech menapetz bekach, y tampoco es la forma de hacer el niputz, el peinado de esta lana. Ven derech tibú, y tampoco es la forma habitual de tejer, y por lo tanto estaría exento. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con un shinui, ¿sí? Que le dejar yad. Pregunta la Gamará sobre Rafkana y dice, velo, ¿y acaso no es así como se debe hacer? Beataña, Mishmel de Rabbi Nehemia, si se enseñó en una veraita en nombre de Rabbi Nehemia. Shatuf Baizim, Betabu Baizim. Es decir, nos hablan del momento en el cual las mujeres que se encargaron de preparar las telas para el Mishkan, justamente lo hicieron sobre los animales. Tabu Baizim. Alma, Tevia, Algabe Behema, Shma Teviad. ¿Qué vemos aquí? Que el hecho de hacer tibuy, de urdir sobre el animal, se llama, ¿sí? De tejer sobre el animal. Entonces dice, Jochma yetera shani. Dice, no, ahí es diferente. ¿Por qué? Porque para hacer eso hizo falta una Jochma yetera, como dice el versículo. Vejolisha Jachmat lev beyadea tabu. Es decir, una mujer que tenía Jochmat lev, que tenía sabiduría en el corazón, quiere decir que esa no es la forma habitual de hacerlo, sino que solamente es para una persona que tiene esa Jochmat lev, esa sabiduría extra, que se llama su forma normal de hacerlo. Entonces, si una persona viniese a hacer todas estas acciones, puesto que lo está haciendo de una manera que le dejaría con un shinui, que no es la manera habitual, a lo mejor no se consideraría que está infringiendo Shabbat y no tendría que traer las 3 ofrendas. Tanu Rabbanan, enseñó nuestros sabios en una vereita, Hatolesh etakanaf. Una persona coge y arranca una pluma de un ala de un ave. Y después, ¿qué hace? Le corta la cabeza de la pluma. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea más pequeñita, más fina y así la pueda meter dentro de la almohada o dentro de la sábana, de la manta, ¿sí? Del edredón de plumas. Ve morto, ¿sí? Es decir, que coge y le quita las plumas, le quita el pelo, ¿sí? De la pluma que está en la cola del pájaro. ¿Para qué? Para ponerla dentro de la almohada o dentro del edredón. Hayab shalosh hataot. Es culpable de 3 prohibiciones y por lo tanto tiene que tener 3 ofrendas. Y explica la Gemara y dice cuáles son las 3. Amar Rabbi, dijo Rabbi, Shimon ben Lakish, Tolesh Hayav Mishum Gozez, Kotem Vehayav Mishum Mejater. Es decir, cuáles son las 3 cosas que hace. Es decir, que él se preocupa de cortar en un lugar específico, entonces cortar, ¿sí? Y también por Memaret Hayab Mishum Memajek. Es decir, como cuando estamos tanando la piel del animal. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, entonces, por tolesh, por arrancar, otro por cortar y otro por alisar. Muy bien. Shanino se enseñó en la Mishnah, siguiente punto de la Mishnah, a kosher, dramatir. A ver si consigo ponerlo. Dice así, una persona que ata y una persona que suelta un nudo. ¿Sí? Y entonces explica la Gemara, que Shiraba Mishkan Ajahabe. ¿Dónde estaba este atado en el Mishkan? Cuando se hacían las labores para el Mishkan, para el tabernáculo, ¿dónde se ataba? ¿Sí? Responde la Gemara y dice, amarraba, Sheken, Koshrin, Beyedot o Halim. Es decir, en realidad se ataban
las vigas de las tiendas. Entonces, Koshrim pregunta a la Gemara, Hau kosheret almenat leatirhu. Dice, bueno, pero ese nudo que hacían, es un nudo que después iba a deshacer. ¿Sí? Es decir, cuando viajaban, deshacían el nudo. Y más adelante, ¿sí? Vamos a decir que todo nudo, que no es un nudo permanente, no se es culpable por él. Entonces responde la Gemara y dice, entonces él amar a Valle, entonces así es como dice a Valle, que el trabajo de Keshirah, de atar en el Mishkan, Sheken orge yeriot, que shenifseka lahem nima, ayu koshrimota. Es decir, cuando estaban atando las yeriot, las diferentes telas, para hacer una sola tela entre ellas, ¿sí? De repente se encontraban que había un espacio entre las yeriot, y entonces tenían un nudo por aquí y un nudo por aquí. Entonces, ¿qué hacían? Los ataban. Y entonces pregunta la Gemara, Makshea Gemara, amarle Raba a Abaye, le dijo Raba a Abaye, tiraste kosher. Muy bien, ya explicaste kosher, atar. ¿Sí? Matir, mayika lememar, pero desatar, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Dónde se desataba en el Mishkan? Vejitema, y si vienes a decir de i mitrame le trejute kitrebehade hadade sharehad bekatarehad. Dice, y si vienes a decir que cuando se encontraban dos nudos en esas yeriot que se unían, que iban a hacer un bulto y que sobresalía, entonces ¿qué hacían? Desataban un nudo y dejaban un solo nudo. ¿Sí? Entonces dice, ¿acaso Ashta, Lifne Melech Basar Badam, Enosin Ken, Lifne Melech Malcham Elachim, Akadosh Baruj Hu, Osin? Decir, delante de un rey no se trata así una tela, no se va a dejar una tela con un agujero. Delante del rey de reyes de los reyes, Akadosh Baruj Hu, vas a dejar una tela con un agujero así. Bebadaishe no, seguro que no. Él amarraba, entonces dice Rabba, y tema Rabbi Ilai, y algunos dicen que fue Rabbi Ilai, Sheken, Tzadeh Lazon, Hayu Koshrim Umatiri. Es decir, que los que venían a cazar el gilazón, bien, ataban y desataban las trampas que preparaban. ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son las trampas? Las redes, ¿sí? Para cazar el pez llamado gilazón. Y con este pez llamado gilazón, ¿sí? Se venía, el color de su sangre era de un color tejelet, y ese es el tejelet que se habla de él en el Mishkan. Cuando el Mishkan nos dice que algo era tejelet, estaba hecho con la sangre de ese gilazón. Y es un pez que era muy, muy, muy difícil de conseguir. ¿Sí? Rashid dice que había uno cada 70 años. Sí, dice, Dag Katan es un pez pequeño. Veole Ahat le Shivim Shana, que apareció una vez cada 70 años. Y entonces que los pescadores preparaban sus redes atando y desatando para que las redes estuviesen listas para pescar este pez. Y ahí es donde está el atar y el desatar en la construcción del Mishkan. Sigue la Mishnah y dice, Beatofer shetet tefilot, el que ata dos punzadas. Pregunta la Gemara, Vejalo Kaima, y dice, pero esto que va a coser dos punzadas, es algo que no se mantiene. Amar Rabba Barbajana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbajana, el nombre de Rabbi Yohanan, Beu Shekesharan, es decir, después de que hizo las dos puntadas, las ató y entonces así no se va a soltar. Sigue la Mishnah y dice, a Corea almenat litfor, el que rasga para volver a coser. Pregunta la Gemara, ¿queriaba Mishkan, Mihaba, acaso realmente se rasgaba en el Mishkan? ¿Había algo que se rasgaba para construir el Mishkan? Raba Rabizera de Amar Tarbayu, entonces viene Raba y Rabizera y nos explican ambos, y pasamos a la página siguiente, que veremos mañana, pero avanzamos un poquito en ella, una línea y un poquito. Dice, Sheken Yeria Shenafal Ba Darna, es decir, una yeria, una de las telas del Mishkan, en principio no, una de las telas del Mishkan, cuando le llegaba a ocurrir que un gusano venía a perforarla y a morder y a hacer un agujero en ella, entonces, ¿qué hacían? Korim va betofrimota, es decir, cortaban toda la yeria a esa altura del agujero y después ponían una nueva y la cosían nuevamente, y esa es como se ve la keria almenat litfor, es decir, rasgar con la finalidad de volver a coser. Bien, con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy.
Muchas gracias por estar ahí, por conectaros. Perdón por el cambio de horario y por las corridas. Y Bezrat Hashem, mañana seguiremos estudiando. Mañana no va a ser en la mañana porque también tengo Betadín por la mañana. Así que será como en otras ocasiones a media tarde, sobre la 1:30, 2 en Israel, espero. Pero de todas formas, como siempre, os mando el aviso y el link. Muchas gracias por estar ahí, Hisku Beinzu, y nos vemos mañana, Bezrat Hashem. Besoro todo.